Comenzamos con la bienvenida, la lectura del orden del día. La lectura del acta anterior la pueden consultar en internet, puesto que ya habíamos hecho la votación para que esta fuera no leída y mejor consultada para abreviar tiempo. Se hará posteriormente la presentación tanto del coordinador como del ponentes de las sesiones del día de hoy. Se hará mención de la tercera sesión académica, hoy 6 de marzo del año 2025. Posteriormente continuaremos con preguntas y comentarios, se hará la entrega de reconocimientos, será también la presentación al ponente patrocinador, en este caso una doctora, se hará entrega de reconocimiento al patrocinador, se tendrán trabajos de ingreso, entregas de diplomas, se tratarán asuntos varios, se hará una rifa, les convocaremos para una foto grupal y finalmente será el cierre de la sesión. Bien, me complace presentar al doctor Juan Manuel Sobrado Rodríguez, compañero egresado del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, con alta especialidad en cirugía de catarata y segmento anterior, socio del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco desde el año 2006, también pertenece como miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, certificado ante el Consejo Mexicano de Oftalmología y profesor en múltiples foros nacionales e internacionales. Juan Manuel, te cedo la palabra, por favor. Buenas noches a todos. Es un gusto para mí el día de hoy tener el privilegio de presentar a mi maestro, el doctor Miguel Ángel Ibáñez, ampliamente conocido por todos aquí en el colegio, pero nunca está de más recordar su trayectoria, egresado de la Universidad de Guadalajara y del Centro Médico de Occidente, con la subespecialidad en microcirugía y segmento anterior, y en realidad en córnea de enfermedades de superficie, maestro de pre y posgrado de la Universidad de Guadalajara, profesor adjunto del TEC de Monterrey, ex jefe del servicio de oftalmología en el IMSS, coautor de múltiples revistas nacionales e internacionales, por supuesto miembro de este colegio y a temor de no equivocarme, el presidente más joven que ha tenido el Colegio de Oftalmólogos de Jalisco, además de ser profesor de foros nacionales e internacionales, y últimamente les actualizo un poquito, ya el doctor tenemos el orgullo de que haya presentado 3 pláticas magistrales en diferentes foros, además de la revisión en diferentes revistas y actualmente la publicación aceptada en el International Ophthalmology de Refractive Outcomes and Safety Profile After Sequential Bilateral Cataract Surgery. Para mí es un gusto presentar al doctor con un tema que él domina, que aparte de ser un excelente cirujano y tener una gran trayectoria, es un médico que sigue constantemente estudiando y aprendiendo y además tiene la habilidad de transmitir este conocimiento y el gusto por hacerlo. Doctor Miguel Ángel, bienvenido, adelante con su plática de aberraciones. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Y me da gusto estar con varios colegas de años atrás y sobre todo con gente bastante joven. Vamos a platicar algo que a lo mejor muchos de ustedes conocen, a lo mejor muchos de ustedes desconocen, a lo mejor muchos de ustedes suponen que conocen y la gran mayoría lo desconocen, sobre entendiendo las aberraciones. Antes de iniciar, yo quiero platicarles con ustedes. Aquí hay residentes, me imagino, ¿sí? Ok, el doctor Bracho, residente, excelente, la gente atrás. ¿Por qué les comento esto? Todo mundo, los que estamos aquí presentes, alguna vez nos hemos sentido frustrados cuando tratamos de hacer algún procedimiento quirúrgico y no poderlo dominar. Yo me incluyo entre ellos. Yo iba a renunciar a oftalmología cuando tenía 2 meses y me quería ir a ginecobstetricia. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo que la especialidad que cuesta más trabajo dominar es la oftalmología. No lo digo yo, esto está perfectamente bien reportado. Pero por desgracia, la oftalmología no está en relación a lo que ganamos. Nosotros estamos por acá cuando
ortopedia, cirugía plástica, cardiología, urología, ganan muchísimo más estresándose menos. Pero sin embargo, aquí tenemos cuáles son las especialidades que nos la pasamos más a todo dar y por supuesto estamos los oftalmólogos ahí, ¿no? Y aquí estamos, por eso platicamos, convivimos, vacilamos, nos tomamos una cerveza, en fin, todo lo que quieran. Yo no sé si alguno de ustedes esté casado con un internista, la verdad lo lamento, o que tengan alguna situación amorosa con él, porque aquí lo estamos viendo. Cuando nosotros empezamos a entender o a tratar de entender las aberraciones, viene justamente que nosotros, las aberraciones de alto orden, se conocen desde el siglo XIX. Pero en 1992 este personaje, Liang, lo aplica a la oftalmología empezando la revolución, porque antes de 1992 esto se utilizaba para fines bélicos. Los Estados Unidos y todas las grandes potencias militares lo utilizaban para fines de tener mayor certeza en todos los artefactos, bombas que mandaban para tener un rango de menos, ahora sí, distancia para empezar a bombardear a todo lo que ustedes saben, con un rango de error de 3 metros. Y ahora pues la tecnología ha cambiado. Cuando este señor le empieza a aplicar a la oftalmología, 1994, viene la revolución de todo lo que es la cirugía refractiva y se empieza a hablar en todos los foros nacionales e internacionales sobre supervisión. Todo el mundo creíamos que íbamos a ver como este personaje, ¿sí? Que íbamos a tener visión de este tipo. Ah, caray. No sé si alguno de ustedes escuchó que íbamos a tener la capacidad de tener una vista de águila. Pues yo nomás les pongo aquí el ejemplo. ¿Cuál es la córnea humana? Dispersa entre 1 al 5% de luz incidente, y esto va directamente proporcional a las longitudes de onda que percibe. Aquí tenemos que la resolución que nosotros tenemos puede ser de 5 hasta un poquito más de 10 grados, y nosotros podemos distinguir, viendo 20/20, una partícula .93 milímetros. ¿Qué es lo que hace un águila? Vean, es como un vidrio, tiene una resolución de 125 grados. Ustedes pueden ver esto con esto, nada que ver, tiene más del 100% la resolución del águila. Por lo tanto, puede diferenciar un 1 milímetro a 1 metro y distinguir un ratón a prácticamente 1 kilómetro. Okay, esto sin duda va a tener mucho que ver con los tamaños pupilares. Vamos a hacer algunas indicaciones en esto. Cuando nosotros empezamos a entender o que empezaban a hablar en todos los foros de supervisión, y que 20/10, 25, 20, esto es bien, pero bien complejo que difícilmente va a suceder en el ojo humano, por una razón muy sencilla. Nuestro sistema óptico está diseñado para ver 20/20, no está diseñado para ver 20/15, 20/10, 20/5, aunque mucha gente lo reporte, y nosotros hemos tenido varios casos de pacientes que ven 20/15, 20/12. Pero, ¿qué es lo que llega a suceder? Para hablar realmente de supervisión, nosotros tenemos que tener características muy específicas que tendríamos que procesar toda nuestra vía visual, y nos tardaría décadas en que nosotros pudiéramos tener un sistema visual en estas condiciones. Y vamos a entender qué son las aberraciones. Todo mundo sabe que en condiciones normales el sistema óptico no es una estructura perfecta. ¿Y qué es lo que llega a suceder? Aquí tenemos que la aberración es cualquier cosa que nos impida tener una visión perfecta. ¿De acuerdo? Y si yo me voy a esto, nosotros tenemos que ver cuáles son los rayos incidentes que enfocan en un punto común, que es la retina. Pero si yo trazo una línea de aquí a acá, no es el mismo tamaño y la distancia de aquí a acá que una línea de aquí a acá. Por lo tanto, nosotros cuando estamos en estas condiciones, vemos que la longitud de onda en forma perpendicular es muy diferente a la longitud de onda en un sistema óptico que hace esta forma. Y por lo tanto, esto nosotros vamos directamente relacionado con lo que estamos viendo. Estamos la córnea, estamos viendo lo que son las esferas gaussianas, y la distancia que nosotros tenemos entre esta porción de aquí, esto es lo que es el ojo aberrado. Por lo tanto, los frentes de onda dentro de un ojo no son esféricos, al contrario, se distorsionan. Por lo tanto, empezamos a pensar de una forma completamente diferente. Este señor, Premio Nobel de Física, fue el que diseñó pues lo que nosotros conocemos como polinomios de Zernike. Son sumamente complejos los polinomios de Zernike, entenderlos, porque son unas estructuras piramidales que pueden ir hasta el infinito, pero no nos importa entender el infinito,
nos importa entender cuáles son las aberraciones que podemos corregir con gafas, como las que muchos de ustedes traen, y cuáles son las que no podemos corregir con gafas. Por lo tanto, las aberraciones de primero y segundo orden la vamos a poder corregir con anteojos como los que ustedes traen, pero las de tercero y cuarto orden difícilmente, prácticamente imposible la vamos a poder corregir con anteojos por esa distorsión que nosotros tenemos en todos los sistemas ópticos. Y aquí estamos viendo cómo se pueden clasificar. Aquí aparece que es sumamente complejo y sí lo es, pero vamos nosotros a tratar de minimizar esa complejidad en algo que ustedes van a ver como un factor N y como un factor M. Ustedes van a ver una que son negativas y otras que son positivas, y conforme se empieza a abrir la pirámide, vamos a partir de un N1, N2, N3, negativo, positivo, en fin. Grábense una cosa, siempre que escuchen a alguien hablar de aberraciones, que quiera tratar aberraciones de quinto y sexto orden, no sabe de aberraciones. Las aberraciones después de cuarto orden no tienen tanto impacto a nivel retiniano, por lo tanto, no deberían de ser tratadas. Cuando ustedes hacen tratamientos personalizados corneales y empiezan a tratar estas imágenes, estas aberraciones, perdón, de quinto y sexto orden, lo único que van a hacer es consumir tejido. Y el resultado no va a ser obvio, porque esto va directamente proporcional a tamaños pupilares y ahorita vamos a hacer más hincapié en esto. Por lo tanto, siempre que ustedes vean la N, ya saben lo que significa, el orden de la aberración, y entre más alto esté, es más compleja. Y siempre que vean el M, es el tipo de aberración y puede ser positiva o negativa. Y aquí estamos viendo, aquí uno negativo, uno positivo, centro, y si nosotros analizamos esta imagen, vamos a ver que las aberraciones centrales son las que más impactan en calidad visual. A mí no me importa analizar las aberraciones periféricas porque no tienen realmente impacto. Siempre las que sean centrales son las que nos van a ocasionar más problemas. Si ustedes ven las imágenes que estamos viendo acá, nosotros vemos que las aberraciones pueden irse modificando con ciertas estructuras, tamaños, edades, condiciones del cristalino, condiciones quirúrgicas, y pueden inducir desde una aberración esférica, que es la que más impacta, a un coma o un trifoil, que nosotros sí podríamos manejarlo y dependiendo las características de cada paciente. Aquí no vamos a hacer mucho hincapié en problemas corneales, nos vamos a enfocar prácticamente en problemas de tipo cristaliniano. Ok, siempre que nosotros veamos un paciente, y yo sé si más de alguno de ustedes ha encontrado un paciente 20-20 no happy, ¿sí? O un happy, o 20-20 insatisfechos. Y nosotros nos cuestionamos, oye, si el paciente ve 20-20, ¿por qué se queja? Por un montón de cosas que no estamos analizando. Nosotros estamos evaluando cantidades visuales, no estamos evaluando calidades visuales. Y cuando yo siento un paciente y le pongo al autorrefractorio y marca 0.25 con 0.50 y el paciente ve 20-20 y el paciente está inconforme, no entendemos por qué. Porque estamos haciendo cuantitativamente un análisis que no estamos haciendo cualitativamente, y ahí es donde empieza el problema. Y aquí nosotros vemos cómo se manifiesta a nivel retiniano todas las aberraciones que ustedes tienen. Por ejemplo, aquí tenemos la aberración esférica, que vuelvo a insistir, esta es la que más impacta, el coma, el trifoil. En fin, el trifoil lo van a identificar cuando ustedes vean las imágenes, si ustedes tienen aberrómetros o equipos un poquito ya más modernos, van a identificarlo. El coma, pues es un coma, como ustedes ven el planeta, más bien los, ¿cómo se llaman? Los comas, ¿no? Los cometas, perdón, los cometas. Todos lo van a ver prácticamente igual. Y el trifoil, hagan de cuenta que es la de Mercedes-Benz, ¿sí? La cosita esa, el trifoil de Mercedes-Benz. Y ustedes lo van a identificar, este es trifoil, este es un coma, esta es aberración esférica, y ustedes van a poder ya aprender a decir cómo podría impactar si tengo yo un coma, un trifoil o una aberración esférica. Siempre que ustedes vayan a analizar un ojo virgen y que este ojo virgen tenga una córnea no tocada, tenemos nosotros que hacer sumas corneales con cristalinianas, porque la córnea difícilmente se va a modificar si no la tocamos. Lo que va a modificarse es el cristalino, ahorita lo vamos a ver. No es lo mismo tener una aberración corneal negativa que una aberración corneal positiva, porque esto va a impactar en relación a la sumatoria que pueda tener el cristalino junto con las que pueda tener la córnea. Y siempre que ustedes vayan a hacer un análisis corneal o cristaliniano, tienen que ver dos porciones, la córnea anterior, la córnea posterior. ¿De acuerdo? Porque si no,
vamos a cometer un error de no poder analizar bien el resultado y a la hora que nosotros decidamos hacer un procedimiento quirúrgico es cuando vamos a fracasar. Aquí estamos viendo. Quiero que se graben bien esta imagen. Yo hace muchos años que empezaba a tratar de entender esto, yo me quedaba fijo en esta imagen que la aberración esférica negativa de 0.27 corneal permanecía igual. Y no es cierto, no es cierto, porque esto se modifica con la edad. Aquí estamos viendo un paciente que puede tener 20 años y si nosotros comparamos un paciente que tenga mayor edad, esta aberración se empieza a modificar y vamos a tener aberraciones desde positivas y aberraciones negativas. Ustedes han escuchado la frecuencia espacial y si no la han escuchado lo ven todos los días. La frecuencia espacial no es lo que proyectan ustedes en unas líneas blancas negras con la cartilla de Snellen. Esa es la frecuencia espacial. Esa frecuencia espacial nosotros la vamos a medir por ciclos por grado y la frecuencia espacial puede tener ciclos por grado que lo estamos viendo bajos, medios y altos. Entonces la frecuencia espacial cuando nosotros tratamos de analizar vamos a ver esta ciclo por grado es lo ideal que nosotros podríamos tener cuando hacemos un análisis. ¿Sí? Y ahorita se los voy a explicar. Suena un poquito complejo esto, pero realmente no lo es tanto, ¿eh? Aquí se los pongo más fácil. Nosotros siempre que tengamos que analizar todas las aberraciones tenemos que hacer sumatorias para que nos dé una aberración total. Pero esta sumatoria de aberración total, ojo con los equipos, porque no todos los equipos las distinguen desde que son externas, internas y totales. Entonces nos dan aberraciones totales y a veces no sabemos si son de adelante, son del cristalino o en qué parte está sucediendo. Nos dan aberraciones totales y yo me puedo perder aquí. ¿Sabes qué? Trae una aberración total de tanto, pero ¿cuáles corresponden a cuál? El trifoil, ¿dónde está? ¿Está aquí? ¿Está acá? ¿Dónde está la aberración esférica realmente? ¿Aquí? ¿Acá? ¿Dónde está el coma? ¿Aquí o acá? Porque nos dan muchas cosas totales. Ya actualmente los nuevos equipos sí nos permiten dividir cuáles son anteriores, cuáles son internas, cuáles son totales. Esto es bien interesante porque yo quiero mostrarles esto. ¿Qué es la MTF? Esto, la MTF, es como realmente nosotros percibimos la imagen en condiciones normales. Y olvídense de más, ¿sí? Entonces la MTF nos da nitidez, eficiencia óptica, capacidad para reproducir una imagen que lo va a dar por ciclos por grado. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la frecuencia espacial en ciclos por grado, tenemos que aprender que las mayores, más bien la mejor calidad visual va a estar en relación a esos picos que ustedes ven de 8 ciclos por grado. Y eso lo da mucho los lentes asféricos y ahorita vamos a hacer algunas condiciones en esto. Quiero que se graben esta imagen, porque ustedes van a escuchar mucho esta palabra, si tal vez la han leído, RMS. Esta RMS no es más que la raíz cuadrada de estos valores numéricos que se analizan y si yo lo quiero traspolar al ojo, veo que si yo tengo una RMS de una unidad, estoy hablando de un paciente con 20/20. Y ahorita les voy a pasar algunos ejemplos para que nosotros podamos analizar parte de todo esto. Y aquí estamos viendo en esta imagen cuáles son las RMS de alto orden para fines prácticos normales y en otro tipo de patologías. ¿Qué debemos saber? Siempre que nosotros vamos a hacer un procedimiento refractivo, tanto corneal como cristaliniano, tenemos que evaluar estas 5 cosas. Esto se le llama visión funcional, se le llama calidad visual. No estamos hablando de cantidad visual, estamos hablando de calidad visual. Y esta calidad visual va en relación a que yo tengo que medir RMS, obviamente, los coeficientes de Zernicke, la MTF, la convolución, que ahorita les voy a explicar qué es, y la PSF. ¿Qué significa cada una de esas cosas? Lo estamos viendo aquí, por razones de tiempo, no me voy a extender mucho en cada uno de estos conceptos, pero la convolución no es más que trasladar un objeto de un punto a la retina. Eso. Y ustedes lo pueden ver, no sé si alguno de ustedes tenga OPD. En el OPD, en la parte que ustedes analizan de calidad óptica, viene la convolución, lo que se supone que debería estar el 100% de ese paciente, y hacemos el comparativo y nosotros podemos traspolar esa información, incluso podemos predecir el resultado visual que puede tener ese paciente.
Vean esta imagen muy interesante. Lo que yo les comentaba, aberraciones de primero y segundo orden, las corregimos con anteojos. Tercero y cuarto orden, nosotros tenemos que evaluar cuáles son las que están impactando y cuáles podríamos modificar. Actualmente hay muchos equipos, incluso con los láseres que ustedes están haciendo mucha cirugía de láser, pueden hacer tratamientos personalizados con resultados extraordinarios. Esto es bien interesante. Yo tengo hablando del impacto de los tamaños pupilares hace muchísimos años en muchísimos foros. Entonces, ha habido pleitos de todo, ¿no? De que gente que está a favor, gente que está en contra, gente que no le da importancia, gente que, en fin. Hace poquito estuvimos en Barranquilla y se armó una discusión muy interesante justamente cuando yo les hacía la pregunta a los españoles, a los argentinos, a los brasileiros, en fin, a toda la gente que estaba ahí, que era puro cuarto bat, y se armó una discusión bastante interesante porque la pupila sí importa. Y ahorita les voy a mostrar, yo les dije, claro, aquí el tamaño sí importa. Y yo les voy a mostrar por qué. Aquí estamos viendo el mismo paciente, pero vean cómo se modifica estas aberraciones en condiciones de día y en condiciones de noche. Aquí estamos hablando que no estamos teniendo pues gente de 20 años, a lo mejor hay residentes de 20 y tantos, 25, 26 años, pero los que estamos más allá del bien y el mal, sí empezamos a distinguir las características de los impactos en condiciones fotópicas, escotópicas y mesópicas. Por lo tanto, sí impacta. Cuando ustedes empiecen a tener dificultades nocturnas en manejar, que ya no se sientan tan cómodos, ahí el cristalino ya se lo deben de quitar, porque les va a ayudar que les pongan un lente intraocular. Todo hemos visto casos de córneas prolatas y oblatas, pero aquí lo interesante es que ustedes van a encontrar una cosa que se llama el valor Q, y este valor Q nos lo va a dar, y el valor Q va a tener una variante que nosotros podemos tener, que si este valor Q, como ya lo mostramos aquí en esta imagen, ¿qué valor le vamos a dar para nosotros ver qué aberración tiene este paciente? Y ahorita vamos a ver que si yo opero un paciente que le haga un LASIK hipermetrópico, le voy a inducir una aberración esférica negativa. Por lo tanto, si esa aberración esférica negativa, yo le quiero poner, porque hay muchos cirujanos que yo conozco, un lente intraocular con una aberración esférica negativa, ¿qué va a pasar? Lo voy a empeorar. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con un paciente que hacemos de un LASIK miópico? Sucede al revés. Inducimos una aberración esférica positiva y nosotros por eso vamos a encontrar en todos los lentes intraoculares aberraciones esféricas diferentes, desde neutras hasta aberraciones esféricas de 0.1, de 0.11, 0.18, 0.20, y nosotros tenemos que aprender a conocer toda esa información para poder ofrecer cuál es el mejor resultado visual que podía tener mi paciente. ¿De acuerdo? Esto es bien interesante. Cuando ustedes vean esta imagen, ustedes grábense. Hay algo que nosotros tenemos que evaluar en lo que es la MTF, pero esta imagen que ustedes están viendo es la que no podemos corregir con lentes. Y esto sí lo podemos modificar nosotros con otro tipo de procedimientos, ya sea con un lente intraocular o con un procedimiento personalizado en caso de cirugía refractivas. Es la aberración esférica. Si yo no tengo una imagen que me llegue en un punto focal específico, vamos a hablar de aberraciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el otro día estaban unos médicos, ahí hay en Facebook, no sé en dónde suben las imágenes, que opinan muchos de los médicos, ¿no? Y que alguien estaba hablando de aberración esférica, y uno confundía aberración esférica con aberración cromática, puras tonterías, ¿no? Entonces, para que vean, y son gente que se supone que conoce el tema, pero resulta que hablan, mas no lo conocen. Y aquí lo importante es ver. Yo creo que ustedes, si yo les preguntara en este momento, ¿cuántos de sus cirugías que ustedes han hecho han puesto lentes esféricos? Difícilmente alguien lo respondería, ni yo lo sé. Y vaya que nosotros llevamos muchos miles de cirugías, llevamos más de 24,000 cirugías de cataratas hechas, son bastantes, y no lo sé. ¿Cuántas lentes esféricos han puesto o asféricos? Si yo les digo qué lente asférico pondrían, ustedes me podrían dar cualquier nombre. Si yo les preguntara qué aberración esférica tiene
su lente que están poniendo y en base a qué te basaste para ponerla, ahí empieza la discusión y se vuelve lo interesante. Por lo tanto, siempre que ustedes vayan a poner un lente intraocular en un paciente, chequen qué aberración esférica tiene ese lente para que ustedes puedan jugar con un resultado visual que lo pueda favorecer al paciente y a ustedes, por supuesto, también. Ojo, si yo tengo un paciente con un lente esférico y tengo un paciente con un lente asférico y tengo una pupila de 3 milímetros, no tiene absolutamente ningún sentido que pongan un lente asférico. No le va a funcionar al paciente. No le va a funcionar. El comportamiento es prácticamente igual y se los muestro en esta imagen. ¿Sí? Si ustedes tienen unas pupilas mayores de 5 milímetros, pónganle un lente asférico. Le va a funcionar en condiciones mejores, ideales al paciente y el resultado de satisfacción va a ser muchísimo mejor. Pero si ustedes tienen pupilas menores de 4 milímetros, 3.5, no tiene ningún sentido que le cobren más a un paciente porque el resultado con un lente asférico y un lente esférico va a ser exactamente el mismo porque el comportamiento es aquí, como ustedes lo están viendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos pupilas muy grandes? ¿La esfericidad funciona del lente? Por supuesto que funciona, pero aquí hay varios factores a analizar. Lo primero, capsulorhexis circular continua centrada. Yo a finales de los 90 le puse la cuarta C a la capsulorhexis circular continua, le puse centrada. Lo di en foros, en varias partes, me decían, ¿sabes qué, Miguel? Eso no tiene ninguna importancia. Claro que la tiene. Y actualmente lo más importante en una cirugía de catarata es que ustedes hagan una capsulorhexis circular continua centrada. ¿Cómo va a impactar? Tilt y descentración. Si ustedes tienen un tilt, como ustedes lo están viendo, arriba de 7 grados, y una descentración de 0.5 mayor en un lente esférico, les va a impactar peor que si le hubieran puesto un lente esférico. ¿De acuerdo? Volvemos a qué es una aberración cromática. Esa discusión que tenían que confundir una cosa con otra, nada que ver, nada que ver. Una es la aberración esférica, la calidad visual, cómo se interpreta, y otra es los colores, cómo se están manifestando cuando pasa esa luz blanca por las estructuras de la córnea, del cristalino y llegan a la retina. Aquí lo que nosotros tenemos que ver es que esas longitudes de onda que nosotros estamos manejando del violeta al rojo, que son de 380 a 780, esa es la aberración cromática. Y si ustedes escuchan aberración cromática longitudinal, esa es la que más le impactará, porque si escuchan aberración cromática transversal, no le hagan mucho caso, porque la que realmente tiene una función muy específica es la aberración cromática longitudinal. Y si ustedes ven la distancia de lo que es la aberración cromática de la luz azul a la luz roja, si nosotros lo medimos dióptricamente, son 2 dioptrías, porque una se pone acá y la otra se enfoca acá. Y vean la cantidad de píxeles que nosotros necesitamos para procesar una visión. 576 millones de megapíxeles es lo que tiene una retina en condiciones normales. ¿Ustedes han escuchado hablar de los números AVE en los lentes? Pregúntenle a los proveedores cuando les vayan a surtir un lente, ¿cuántos números AVE tiene? ¿Por qué es importante esto? Porque a mayor número AVE, mejora la aberración cromática. A menor número AVE, no impacta tanto. ¿Qué hacen los laboratorios que venden cantidades impresionantes de lentes intraoculares? Jugar con los números AVE. Eso hace que los lentes se vuelvan acromáticos y mejorar más la calidad visual del paciente. Aquí no estoy hablando de cantidades, calidad visual del paciente. Y aquí lo estamos viendo, lo que es el foco cercano, lo que es el foco lejano. Y esto hace que se compense. Y aquí tenemos 2 formas de cómo podemos corregir nosotros la aberración cromática. Lo primero que tenemos que ver el material óptico y el diseño óptico. ¿De acuerdo? Si ustedes fueran empresarios y pusieran un laboratorio de lentes intraoculares y pusieran a hacer puros lentes hidrofílicos, les tarda a lo mejor 1 minuto en hacer un lente hidrofílico. Un lente hidrofóbico es más complejo. A mí me invitaron hace algún tiempo a Holanda, a Groningen, para ver cómo se hacía el proceso de los lentes intraoculares de Johnson & Johnson. Yo no tenía ni idea tenía.
Y es una cosa extraordinaria. Yo me quedé impactado de todos los físicos y matemáticos que están en esos proyectos y sobre todo lo que más me impactó, de Johnson & Johnson. Y no tengo aquí, ni me está pagando Johnson & Johnson, que ellos los lentes que tenían diferencias de 0.37 los tiraban. Si yo decía, ¿sabes qué? Necesito un 22.50 y tenía un 22.37, lo tiraban, ¿sí? Yo quería que me lo regalaran, pero no, era prácticamente imposible, lo tiraban. Es una calidad en la formación y en toda la estructura de la gran mayoría de la gente que hace lentes, pero es un sistema más complejo el lente hidrofóbico que el lente hidrofílico, ¿de acuerdo? Por eso son más caros. Ok, ¿cuál es una córnea normal? Esto, fíjense bien, esta es sola esta aberración que ustedes viendo es positiva. Y si yo se los traspolo a esta información, vamos a ver que esto lo sacaron de un grupo de pacientes normales para sacar esta cantidad, pero esto es muy variable, es muy variable. No nos tenemos que casar con 0.27 porque es muy variable. Sin embargo, cuando nosotros hacemos esa evaluación, no debemos estandarizar lentes intraoculares para cada paciente. Yo entiendo que cada quien está casado con alguna compañía. Yo tengo colegas que 100% Alcon, otros que son 50% Alcon, 50% Zeiss. Está bien, pueden hacerlo, pero aquí lo que no debemos olvidar es no entender la composición de cada una de las lentes para darle un beneficio mucho más práctico al paciente. Grábense esto también. Siempre que usted… ¿Alguno de ustedes no ha puesto lentes multifocales? Es pregunta. Ok, perfecto, o sea, nadie levantó la mano, o sea, todos han puesto lentes multifocales. Yo les podría preguntar, ¿ustedes saben cuánto pierde de contraste un paciente que operan con un lente multifocal? Con las nuevas generaciones, no estoy hablando ya cuando empezamos nosotros en 2014 a poner los lentes Rezum, que perdían el 25% de sensibilidad al contraste. Ustedes están perdiendo ahorita alrededor de 15 al 18%. Imagínense cuando ustedes van a operar a un paciente con 20/20 y no le explican al paciente, no se la van a acabar con las quejas del paciente porque ustedes no le explicaron que ese 100% de visión que ustedes tenían a lo lejos lo están dividiendo en tres: 50% a lo lejos, 30% a lo cerca, 20% intermedio. Y eso no lo entiende el paciente porque ustedes no se lo explicaron. Y ahí es donde viene, ahora sí, cascada de quejas de todos los pacientes, ¿no? Esto es cómo se reparte la pirámide de los lentes multifocales y el proyecto. Déjenme decirles, México, el año pasado se operaron 500,000 cirugías de catarata, 500,000. No llegaron de esas 500,000 ni siquiera el 3% de lentes para corregir presbicia, ni siquiera el 3%. Pero América Latina no está mejor que nosotros. América Latina tiene las mismas estadísticas, quitando a Brasil y a España. Todos están iguales y hay otros peores. Por lo tanto, el nicho de los monofocales sigue siendo altísimo. Nosotros operamos 500,000, la India reporta alrededor de 18 millones de cirugías de catarata por un año. Yo si con esta imagen se quedan, yo ya me voy contento. Siempre que nosotros empezamos a hablar de bifocalidad o trifocalidad, tenemos que ver, díganle al proveedor, ¿sabes qué? Enséñame tu imagen de los anillos difractivos quiniformes. Estas formas que ustedes están viendo nos dicen si un lente es bifocal o un lente es trifocal. Si yo al ver esta imagen que ustedes están viendo, me dicen, ¿sabes qué es un lente multifocal? Tu lente es un lente bifocal. Y ya me pasó con unos que están distribuyendo lentes de la India, que es el Define, que me dijeron, es el lente trifocal. Tu lente no es trifocal. No, ¿por qué no? Pues porque yo digo, me tienes que creer a mí, ¿sí? No es, y ya les expliqué, la razón es esta. ¿Cómo ustedes pueden saber si un lente es trifocal, tetrafocal, pentafocal? Lo vamos a ver en estas imágenes, ¿sí? Vean estas imágenes que son muy diferentes a estas otras, pero lo más importante que nosotros tenemos que ver, ¿cuál es la base de esto? Porque a menor tamaño, ¿sí? Ustedes vean la base que tiene esto y a menor tamaño
la base que tiene esto y es la adición. Por lo tanto, cuando ustedes vean partes más anchas, adiciones más cortas, bases más cortas, adiciones más largas. Y se los pongo aquí en un ejemplo más práctico, ¿no? Aquí, ustedes sabían, sí entendían esto, ¿no? ¿Cuál es el poder dióptrico de un lente bifocal y cuál es el poder dióptrico de un lente trifocal? Nosotros pedimos un lente 23 o 2350 o 24, pero el comportamiento de la lente es lo que ustedes están viendo de esta forma, ¿no? Así es como se comportan los lentes bifocales y así es como se comportan los lentes trifocales. Y esto es lo más interesante. Si nosotros vemos la inclinación que tienen estas elevaciones, nos vamos a dar cuenta de los factores, cómo van a impactar directamente esos escalones a nivel retiniano. Y esto es lo que hace la diferencia. No sé si ustedes están enterados que hubo un pleito entre Fisioli y la compañía Zeiss por los lentes trifocales, porque unos decían que la patente era de ellos y otro decía que la patente era de ellos. Si tuvieron un pleito por muchos años, ya afortunadamente se acabó el pleito y lo ganó la compañía alemana. Aquí lo estamos viendo, ¿sí? Vean esta imagen. ¿Esto qué es? Pues un lente bifocal, lo estoy viendo aquí. Vean estas formas quiniformes entre una base y otra, estas elevaciones que ustedes están viendo, es lo que nos da la trifocalidad, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que llega a pasar? ¿Qué hace diferente a cada uno lente? Si ustedes me dijeran, ¿sabes qué? Yo necesito tener el lente que me dejó en este momento mejor visión cercana, yo le pondría un Fine Vision, porque es el que más adición cercana tiene. Si ustedes me dijeran, ¿sabes qué? Yo necesito un lente que me dé mejor calidad de visión intermedia, le pongo un Panoptix, porque ustedes lo están viendo, los comportamientos de acuerdo a esas formas quiniformes que ustedes están viendo en relación a todo esto. Esto rápidamente se los comento. Grábense esta imagen. La amplitud que nosotros tenemos entre un anillo y otro nos va a determinar la adición. La altura determina el poder y cómo va a dividir la energía. Por lo tanto, ya les dije que la energía se puede dividir, como ya les comenté, pero se va a perder un porcentaje, ese 100% por la sensibilidad al contraste de los lentes. Aquí lo ven, nos vamos a entretener mucho en esto, pero estas son las imágenes, cómo impactan en la retina cuando nosotros hacemos esto, ¿sí? Con bancos de ojos. Vean cómo impacta una, la calidad visual de otra, cómo se impactan unos y cómo se aberra el ojo con los años. Por lo tanto, los tamaños pupilares van a estar cambiando conforme nosotros vayamos envejeciendo. ¿Por qué vemos mal con el tiempo? Juegan tres factores: errores refractivos, difracción pupilar, dispersión de luz por medios refractivos. ¿Sí? ¿Por qué nosotros vemos que un paciente que tenga 20/15 con una aberración esférica positiva puede ver mejor? La gran mayoría de los pilotos que son pilotos de guerra tienen visiones de 20/15 y tienen una aberración esférica positiva de 0.1. ¿Y eso qué les da? Mejor profundidad de campo y mejor certeza a la hora de echar guamazos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a ver esto? Vean, entre estas edades, todo lo que se incrementan las aberraciones en estos pacientes. Por lo tanto, la meiosis por edad juega un papel significativo, por supuesto que lo juega, y les pongo un ejemplo más práctico. Yo cuando dilataba a los pacientes que nos decían, ¿sabes qué? Es que vas a ver borroso porque te va a dilatar la pupila. Yo no entendía por qué. Ya lo estamos viendo, a mayor tamaño, mayor aberración. Y yo le decía al paciente, ponte el estenopeico, con el estenopeico vas a ver muchísimo mejor. Con el estenopeico veías mejor, y al estar viendo con el estenopeico, ¿qué hacías? Una miosis, ¿sí? Hacías que el paciente viera mejor. Es muy sencillo, hasta ahorita lo entiendo. Después de tantos años, hasta ahorita lo estoy entendiendo. Por supuesto, vean las condiciones, no es lo mismo una gente de 20 años que una gente de 80. Los cambios pupilares impactan y lo ustedes están viendo en esta parte, ¿no? Ustedes han tenido más de alguna ocasión pacientes que han puesto lentes monofocales y dicen, ¿sabes qué? Mi paciente ve de cerca, ¿sí? Más de alguna ocasión lo hemos visto, pero eso no es una constante. Entonces no habría ni bifocales, ni foco extendido, ni trifocales, no es una constante. ¿Y por qué un paciente que nosotros le ponemos un lente monofocal nos puede ver de cerca? El otro día Fernando Mora, muy asombrado, me dijo, mira Mike, ven, este paciente lo operé hace tiempo, le puse un monofocal y ve lo que está viendo. Sí, efectivamente, ¿sí?
estaba viendo el paciente 20-30 sin problema y 20-20 de lejos. Lo que pasa es que Fernando a lo mejor todavía desconocía que hay muchos factores que influyen para que un lente monofocal nos pueda dar esa profundidad de foco con profundidad de campo e influyen todas las variables que ustedes están viendo ahí. Insistir, no es lo mismo ver 20-20 así que 20-20 así. ¿Cuándo usar un lente intraocular? Chequen, siempre que ustedes vayan a poner un lente intraocular, tenemos que evaluar varias cosas. El tipo de aberración que tiene este paciente y cómo se va manifestando. Aquí si alguien tiene 20 años, ustedes están en la visión perfecta. Tienen la compensación corneal con cristaliniana perfecta. Pero ¿qué es lo que llega a pasar si yo les pongo que ya tengan 45? ¿Sí? Que ya empiezan con cambios en su cristalino o que ya tienen una catarata. ¿Cómo se empieza a modificar la aberración esférica? Y lo más importante, ustedes chequen, no es lo mismo trabajar con un lente asférico, donde los poderes son muy parecidos, a trabajar con un lente esférico y asférico, donde cambian ligeramente los poderes. Bueno, para que ustedes vean la importancia de la capsulorhexis circular continua centrada. Aquí yo siempre les he insistido, estos pacientes estaban perfectamente bien con una capsulorhexis circular continua centrada y me costó mucho trabajo entender esto. Tengo una plática muy buena que si algún día la ven, que se llama tilt y descentración, ¿cómo impactan? Entonces nosotros hablamos mucho de esto, pero son todos los pacientes que he operado, entre muchísimos otros. ¿Cómo está el comportamiento del lente? A mí me causa sorpresa, admiración, por no decirla de otra cosa, que alguien cuando está operando dice, ¿sabes qué? Ve las imágenes de Purkinje, están exactamente en el centro del anillo central. Ahí me da risa. Me da risa. No, pues está bien, está bien. No, jala lo más poquito y ahora sí, está la imagen perfectamente bien centrada en el anillo. ¿Saben para qué sirve eso? Absolutamente para nada. El lente intraocular en la bolsa capsular se comporta como le pega su regalada gana. Aunque tengan asas en C, las asas en C todas son modificadas y modificables, por lo tanto el resultado va a variar. Aquí ya les puse un ejemplo de qué es un foco extendido. Y vean lo interesante del foco extendido, vean las imágenes cómo están, lo que tiene la aberración esférica del lente Vivity, que es negativa de 0.2. Por lo tanto, si ustedes tienen una aberración esférica positiva, ¿qué es lo que va a pasar? La van a llevar neutra y va a tener el paciente mejor calidad visual. Y lo estamos viendo con todas las imágenes, ¿no? Ojo, tilt, descentración, impactan peor que si ustedes tuvieran un tratamiento de centrado corneal y hubieran puesto un lente intraocular. Siempre que tengan un paciente que se queje, chequen si no hay tilt y descentración en estos casos. Vean este caso, preoperatoriamente, posoperatoriamente, trae un astigmatismo interno inducido, lo que le está ocasionando pésima calidad visual del paciente y lo estamos viendo. Lástima que aquí no se ve tan claro lo que es MTF comparada con RMS de alto orden, pero estamos viendo aquí la calidad visual previa y posterior del paciente y esto. Aquí lo que yo les comentaba, el tamaño sí importa. Paciente operada por un colega de ahí de Puerta de Hierro, no quiero decir nombres, 47 años la señora no quería usar lentes de cerca. Rápido le dijo, sabes que yo te pongo un lente trifocal, te voy a quitar los problemas, va a ser la mujer más feliz del mundo. Perfecto, resulta que me lo mandan para que yo le haga el OPD. Si usted les llama la atención, vean todo lo que va a pasar en este paciente. La refracción que tenía, 20-20 de lejos. Él se basa en la refracción posoperatoria, que es un resultado que dice, ¿sabes qué? Pues está bien, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Siempre que ustedes analicen un resultado de este tipo, tengan mucho cuidado porque no es lo más adecuado. Vean qué es lo que está pasando la MTF que tenía con la MTF y la RMS. No se ve aquí muy bien, pero aquí está el resultado. Vean las aberraciones que tenía y vean la aberración esférica posterior al tratamiento que le hicieron. 2.77 cuando lo normal es 0.4. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues lo que pasa es que el médico ignoró que tenía una pupila de más de 7 milímetros. Si ustedes ven la imagen del OPD, esta la marca como 11 dioptrías positiva. El OPD lo interpreta como si fuera faco.
Y el paciente, en cuanto dilata la pupila, pues no ve, no sale la señora en la tarde-noche porque dice que es prácticamente imposible hacer su vida. Y aquí les puedo mostrar, por razones de tiempo, nos vamos a ir más rápido. Nomás si quiero que esto lo consideren, cuáles son los resultados con MTF cuando pongan lentes trifocales, en qué condiciones vamos a tener mejores resultados. Siempre que ustedes tengan una MTF posterior con un lente trifocal mayor de 50, el resultado es adecuado y favorable. Lo que nos prometían los laboratorios, después que nos damos cuenta de todo esto, nos prometieron vista de águila y no llegamos ni siquiera a vista de búho en la noche, y aquí estamos viendo cómo realmente impacta. ¿El cerebro se adapta? Sí se adapta, por supuesto que se adapta, pero la imagen retiniana con una aberración esférica de 0 no siempre nos va a dar mejor resultado, porque hay muchas variables que analizar. Esto es lo que la recomendación, pero son recomendaciones muy objetivas. Si después nos da tiempo, discutimos un poquito más esto. Yo, por no quitarle más tiempo aquí a la doctora, aquí estamos viendo que siempre que ustedes vayan a quitar un cristalino transparente, piensen en esto, ¿sí? Piensen en esto, que se va a colapsar, esa bolsa capsular se va a colapsar y va a aumentar. Por lo tanto, si ustedes van a poner un lente tórico y no piensan en lo que va a pasar, lo más resultado es que vayan a tener resultados no malos, resultados desastrosos. Aquí estamos viendo lo que yo les decía hace muchos años, lo tuvo que publicar el doctor, ¿cómo se llama el japonés que hace todos los estudios? Se me va el nombre, pero aquí lo estamos viendo, ¿no? Si ustedes hacen una capsulorrexis circular continua centrada, el estrés en toda la zónula es muy similar. Por lo tanto, el resultado va a ser muy favorable. A partir de mañana que hagan sus 50 cirugías, 100 cirugías de catarata, piensen que lo más importante en un resultado es la capsulorrexis circular continua centrada. Inteligencia artificial, no la podíamos olvidar. Dentro de 2 años, vean el porcentaje que va a estar la industria médica con inteligencia artificial. Aquí estamos los robots que ya empiezan a trabajar. Yo quiero ver, conozco aquí a mucha gente que no tiembla. O sea, el más gallo que ustedes me saquen, pues el robot tiembla 10 menos del mejor gallo que ustedes me saquen. Por lo tanto, esto ahorita suena fantasioso, de cómo podemos hacer interconexiones con la inteligencia artificial a todas las partes, pero crean que está más cerca esto que nunca. Aquí ya empezamos a trabajar con muchos de medicamentos que ustedes están viendo con liposomas. ¿Sí? Claridium, ¿sí lo ubican el Claridium? Está hecho con liposomas que permite y facilita llegar más a todas las estructuras. Y sobre todo, dentro de poquito vamos a tener la capacidad de tener lentes de contacto que van a tener la facilidad de estar descargando el medicamento conforme nosotros lo queramos y lo podamos modificar en estas formas. Vean, les pongo este ejemplo. Este es el robot Da Vinci. Y esto está más cerca que nunca. ¿Hacia dónde vamos? Vean esta supercomputadora Watson. Diagnostica mejor que un médico. Mejor que un médico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque analiza lo que es inteligencia artificial, aprende, profundiza el aprendizaje, tiene millones de datos que los puede interpretar en milisegundos. Por lo tanto, ustedes le pasan una información y la podemos nosotros tener, diagnostica. El mejor internista, el mejor clínico, el mejor oftalmopediatra que haya, no va a poder con la Watson. Y aquí, cuestionamientos y conclusiones. ¿Cómo un cirujano puede decidir poner un bifocal, un trifocal, un pentafocal, un tetrafocal? No lo sé, no lo sé. Tenemos que empezar a aprender las características de cada uno de los lentes para ver cuál es la aberración con la que lo voy a beneficiar. Softwares en el futuro ya existen realmente y no nos da mucho tiempo para hablar de esto,
pero podemos predecir la visión de ojos modelo, pero el ojo es dinámico. Nunca va a ser igual un resultado, incluso en un ojo. Que ustedes operen un ojo y le pongan el mismo lente en el otro ojo, los resultados no van a ser similares. Siempre recuerden que alguien habla de bondades, habrá un sesgo laboratorial. Para los que no entiendan la sensibilidad al contraste, Monet sin catarata, Monet con catarata. Y les dejo esta de este personaje que todo el mundo conoce y yo les agradezco mucho por la plática. Muchas gracias, doctor. Excelente plática. Quisiera preguntarle antes que nada al auditorio si tienen alguna duda para el doctor Ibáñez. Si quisieran, es el momento de aclarar sus… Buenas noches, muchas felicidades, qué interesante todo lo que nos ofrece. Y bueno, dentro de lo que se puede controlar como cirujanos y entre nuestros resultados, hablando del tilt, ¿cuándo decide usted entrar y modificar la posición de ese lente que realmente valga el riesgo de que el paciente le representa, ¿no? Entrar a un ojo que a lo mejor se presentó, no sé, a los 10 días o a las 6 semanas, que va a representar un riesgo muy diferente en cada escenario, pero ¿cuándo sí vale la pena entrar a corregir ese tilt y específicamente en qué tipo de lentes lo ha hecho usted y cómo ha resultado eso? Okay. Todos los pacientes que yo opero de lentes multifocales, tóricos, asféricos, EDOF, a todos les pongo anillo de tensión capsular. Eso minimiza prácticamente, no te puedo decir a cero, pero minimiza prácticamente el tilt y la descentración. ¿Cómo me doy cuenta yo? Pues ver en una lámpara hendidura es prácticamente imposible. Y tengo muchos ejemplos donde les puedo demostrar, pero por razones de tiempo es imposible. Pero simple y sencillamente, cuando un paciente lo tengas, la forma de cómo lo vas a diagnosticar es el problema. ¿Cómo lo diagnosticas? Si tú nomás lo ves en una lámpara hendidura es prácticamente imposible. Lo puedes hacer con un OPD, lo puedes hacer con un VM, lo puedes hacer con algunos otros equipos en donde realmente puedes ver lo interno del astigmatismo que te está gestionando y ver sobre todo las aberraciones, cómo le están impactando para decidir qué hacer. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en relación, usted tiene mucha experiencia valorando a los pacientes y buscando esas aberraciones, y la duda es, ¿ha hecho algún estudio o indagado o tiene una aproximación de los porcentajes de aberraciones que tenemos en nuestra población actual? Bueno, ya mandamos a publicar el trabajo a Clinical Ophthalmology sobre impacto que se llama impacto pupilar y aberrométrico en pacientes posoperados de catarata con lentes de alta tecnología. ¿Sí? Va a ser de hecho el primer trabajo que sale de eso. Mira, yo lo tengo por décadas, década de 40, 50, 50, 60, 60, 70 y 70 y más. ¿Sí? ¿Qué es lo que llega a pasar? A mí me llamaría la atención que los que más impactan son de los 40, 50 y fíjate que no. Nuestro resultado nos dijo que los pacientes de 50, 60 y 60, 70 impactan más las aberraciones y los tamaños pupilares que los de 40, 50, cuando yo creí que fuera al revés por lo que les acabo de mostrar. ¿Sí? Ese trabajo próximamente saldrá, ya está en revisión, ya nomás para que nos confirmen lo de la publicación. ¿Y en nuestra población hay algún tipo de aberración que haya dicho, esta es muy característica en nuestra población? Es que depende, Juan, no hay una específica. Por ejemplo, si yo agarro una población de 20 a 30 años, va a ser muy diferente a que si agarro una población de 50 a 60 años, ¿sí? Por lo que mencionamos, los cristalinos cambian. A mayor tamaño del cristalino, factores densitométricos que tú estás midiendo te van a inducir trifoil, si son cataratas corticales, aberración esférica o coma, dependiendo. Entonces es bien complicado saberlo. Podríamos utilizarlo exclusivamente corneales, pero cristalineanos es un poquito complejo hacerlo. Bien. Otra duda, en relación a los pacientes posoperados ya con un lente multifocal, satisfechos, ¿ha encontrado algún patrón de aberración repetitivo en esos pacientes? Por supuesto, por supuesto. La aberración esférica, la número 1. Si yo tengo una aberración esférica de menos de 0.4 en esos pacientes, el resultado no es bueno, es extraordinario. Si tengo una MTF mayor de un 55%, el paciente no se queja. No se queja. ¿Sí? Pero el problema de todos los parámetros que yo les puse, les voy a pasar un dato. El 82% de los pacientes que he operado, que he puesto más de 2,000 lentes trifocales, hubiera operado solo el 18%. ¿Sí?
viéndolos de otro punto de vista. Entonces el objetivo cuando vamos a poner un lente multifocal es lograr una aberración esférica final o posoperatoria menor a 0.04 y un No. MTF mayor a 55. Bueno, ya el resultado final El sí, resultado final. pero aquí acuérdate que eso va a depender mucho del tamaño pupilar, porque esos son pupilodependientes. Aunque los laboratorios digan mi lente es pupilo independiente, no es cierto. Por eso ya les puse el tamaño se importa, y aquí sí va a impactar en forma directamente proporcional el resultado de una pupila grande y una pupila chica. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud? Bueno, pues sin más, muchas gracias, doctor. Un Sí. aplauso para el... A continuación, vamos a darle la bienvenida a la doctora Claudia Leiva Valencia. Ella tiene alta especialidad en córnea y cirugía refractiva. Ha sido profesora en múltiples foros nacionales e internacionales y nos va a hablar del tema de nutracéuticos como opción de apoyo en el manejo clínico y sintomático en el paciente oftalmológico. Bienvenida, doctora Claudia. Hola, muy buenas noches a todos, provecho. Y bueno, pues agradezco mucho la invitación del Colegio de Oftalmólogos de Jalisco y Yosa Health por tenerme aquí con ustedes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de, o hablar un poco acerca de nutracéuticos. En general este término lo hemos estado escuchando ya por algunos años y bueno, o sea, ya que nosotros estamos abriendo las puertas a otro tipo de ayudas a nuestros tratamientos y a nuestro manejo, pues los nutracéuticos están teniendo mucho peso y en la oftalmología pues estamos teniendo opciones para apoyarnos con nutracéuticos. Entonces, los nutracéuticos, antes de comenzar, me gustaría que retomáramos la definición de ellos, porque nosotros podemos estar inclinados o pensar que estamos utilizando o buscando nutracéuticos, pero realmente esto es el buscar un alimento que va a tener un beneficio para nuestra salud. Entonces, estos deben de ser estricta y únicamente beneficiosos, que eso es lo que, bueno, es difícil en la actualidad poder identificar. El día de hoy vamos a hablar un poco de los ácidos grasos poliinsaturados, que bueno, son ácidos grasos que tienen una gran importancia de manera fisiológica, porque estos se incluyen en muchos procesos metabólicos, neuroprotección, síntesis, y todos estos son importantes para el funcionamiento adecuado de nuestras células. Entonces, esto va a nivel molecular. Y por eso es que los ácidos grasos poliinsaturados han tomado mucho peso en los últimos años, hablando de que estos son ácidos grasos esenciales. Lo esencial quiere decir que nosotros no podemos obtener o no sintetizamos este tipo de ácidos grasos por nuestra cuenta y tenemos que obtenerlos de nuestra dieta. Entonces, esa es una clave a conservar respecto a los ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, hemos escuchado de una gran cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. Los más comunes o los más frecuentes de que veamos son el omega 3, el omega 6 y el omega 9. Y claro que existen una infinidad de fuentes para obtenerlos. Sin embargo, pues los más importantes o a los que más les hemos dado peso es el omega 6 y el omega 3. ¿Por qué el omega 6 ha estado predominando en nuestra vida? Porque nuestra dieta en general está mucho más hacia el lado del omega 6. Si no es que el omega 6 no supiéramos antes, pero ahora se ha dilucidado bastante bien que el omega 6 va hacia la vía del ácido araquidónico. Y si todos nos vamos un poco a esas clases de bioquímica que llegamos a tomar, el ácido araquidónico pues da lugar a sintetizar tromboxanos, leucotrienos, prostaglandinas, que van a favorecer un estado proinflamatorio sistémico y también local. A diferencia del omega 3, que este va a sintetizar prostaglandinas antiinflamatorias, maresinas, protectinas, resolvinas, que estas van a contrarrestar ese estado proinflamatorio. Pero lo importante acá es saber que en México, en el 2012 y 2016, entre el 2012 y 2016, se hizo una encuesta nacional de salud y nutrición en la que estos investigadores mexicanos encontraron que el promedio, un mexicano promedio consume en relación a omega 6, omega 3, más o menos 15 veces más de omega 6, estando en un estado proinflamatorio constante y sistémico que al final lleva a un estrés oxidativo muy importante y ese ha dado lugar, o ya se sabe que da lugar a todas las enfermedades crónico-degenerativas que llevan pues a una sociedad a enfermar más fácil. Entonces, el objetivo de este era identificar cómo es que el mexicano está realmente fallando en el consumo o no teniendo suficientes fuentes de ácidos grasos poliinsaturados tipo omega 3 y estamos saturados de opciones en nuestra dieta
para comer o ingestar demasiado omega 6 y estar en un estado proinflamatorio. Entonces, hablando del omega 3, pues no es una fuente tan fácil ni tan accesible todo el tiempo. Existen fuentes variables y acá se habla de las semillas. La semilla de linaza y la semilla de chía son algunas opciones accesibles. Sin embargo, para obtener una buena cantidad de omega tipo 3 de estas fuentes, pues sería muy difícil de obtener a consumir altas cantidades. Y unas fuentes muy buenas o muy confiables de omega 3 de buena calidad son pescados de aguas frías, pero sobre todo enfocándonos a los pescados pequeños, porque pues teniendo en cuenta el estado actual de nuestro planeta, los microplásticos y todos los toxinas que están en nuestros mares, en un pescado de mayor tamaño al final viene y nosotros lo estamos ingiriendo. Entonces, ya se han dilucidado muchos beneficios del omega 3, en específico tuvo un gran impacto en la cardiología, porque desde el 2015 la Academia Americana de Cardiología dictó que el uso de omega 3 en sus pacientes estaba teniendo beneficio, disminuyendo los efectos, disminuyendo los lípidos séricos, triglicéridos, colesterol, mejorando la sensibilidad al tratamiento con estatinas y disminuyendo la presión arterial sistémica. Entonces, esto se concluyó en una reducción de la mortalidad por este tipo de enfermedades. Sin embargo, pues ya hay efectos en la inflamación, tienen un efecto antioxidante y antiinflamatorio muy potente, pueden mejorar el metabolismo de aquellas personas con dificultad para controlar el peso. Claro que en la salud ocular también han demostrado beneficios, así que vamos a ir revisando algunos de ellos. Entonces, si nosotros retomamos este concepto de nutracéuticos, si queremos consumir algo que le va a dar a mí o a nuestro paciente un beneficio, pues tenemos que ir identificando algunos puntos importantes para que nosotros podamos seleccionar este nutracéutico para utilizar. Entonces, para empezar, si vamos a hablar de omega 3, lo ideal es tener un omega 3 de buena calidad. Ya lo mencionamos, pescados de aguas frías, idealmente de pesca salvaje y que sean pequeños, para obtener un omega 3 de muy buena calidad. Dentro del omega 3, los metabolitos que van a ir a hacer el efecto a cualquier parte del sistema son DHA y EPA. Estos dos, a diferencia de lo que se pensaba antes, que uno u otro tenían mejor o menor efecto antiinflamatorio, antioxidante, realmente ahora se sabe que el tener el beneficio de los dos se obtiene cuando tenemos una relación 1 a 1 y que tenemos altas concentraciones en el suplemento o en el nutracéutico que vamos a consumir. Otro problema que se presentaba en los productos previos es que el nutracéutico realmente no era solamente benéfico para la salud, sino que la forma de metabolizar o de poder obtener el efecto de tenían que pasar varios procesos en el cuerpo que dejaban radicales libres y eso al final está oxidando el sistema. Y eso entonces es un factor importante, tener un proceso de purificación de alta calidad que puedan eliminar toxinas, metales pesados, sustancias alergénicas para que de esta manera el límite o la limitación a la indicación de nuestros pacientes sea mucho menor. Y bueno, en la actualidad se está dando mucho hincapié a los triglicéridos reesterificados. En el pasado todos los omegas estaban formulados en una forma de éster etílico. Eso quiere decir que todas las formulaciones tenían un compuesto de etanol. Entonces, esto hacía a los pacientes menores de 18 años no aptos para consumir omega 3, ni omega 6, ni omega 9, y mucho menos en altas concentraciones que se utilizan en cardiología. Y en la actualidad esta forma de triglicérido reesterificado tiene únicamente aceite de pescado. Ya no hay ese componente tóxico que se libera al sistema y entonces por eso no tenemos efectos adversos con el uso de triglicéridos reesterificados. Una diferencia importante entre la formulación de ésteres etílicos y triglicéridos reesterificados, pues es que el éster etílico tenía que pasar obligatoriamente al hígado. Entonces, además de pacientes menores de edad, pacientes con problemas hepáticos eran tampoco candidatos a este consumo y pues dejaban esos radicales libres en el sistema. A diferencia de tener simplemente un aceite de pescado, que va a pasar a la absorción por células intestinales y no vamos a tener efectos gastrointestinales, no vamos a tener esas dislipidemias paradójicas que se presentaban por una absorción mucho mejor realizada sin dejar radicales en el sistema. Entonces, hablando o aterrizando en oftalmología, pues bueno, todos sabemos y todos tenemos muchísimos pacientes de ojo seco en la consulta. El DIUS-2 pues nos dice que al menos los pacientes de 75 años o más, al menos un 18% van a presentar síntomas de ojo seco
pero la Fundación de Ojo Seco nos dice que entre los 30 y los 50 años, al menos el 15% tienen esa cantidad de ojo seco. Entonces, todos estos pacientes están o son candidatos a este análisis de dónde vamos a ubicar a nuestro paciente. Entonces, cuando nosotros identificamos que un paciente sea asintomático o sintomático, lo vamos a querer clasificar cuando tenemos el plan o una forma de tratar el ojo seco de manera integral. Todos vamos a tenerlos que poner en uno de estos cuadritos. Cuando sabemos que el paciente, la mayoría de las características siempre son el ojo seco de tipo evaporativo. Entonces, todos sabemos que el ojo seco es una enfermedad multifactorial. En general existe una inestabilidad en la lágrima que va a llevar a un proceso de daño de la superficie ocular. Entonces, cuando nosotros tenemos daño celular por un estado de hiperosmolaridad, vamos a tener daño celular y esto va a involucrar a las células caliciformes, va a haber un aumento de síntesis de metaloproteinasas y citocinas o interleucinas proinflamatorias y también los cambios que produce un párpado inflamado con disfunción de glándulas de meibomio en las que las esterasas y lipasas empiezan a ser un problema porque inflaman este sistema y entonces tenemos cambios en la secreción y síntesis de lípidos que van a tener gran importancia en el paciente de ojo seco. Entonces, IOSA Health nos ofrece este producto, IOMG3, que es únicamente omega de tipo 3. Entonces, cuando nosotros hablábamos o mencionaba más adelante que DHA y EPA son las moléculas que van a tener acción en el sistema, nosotros buscamos la mayor concentración de estas para poder obtener los mayores beneficios. Si nosotros tenemos una gran cantidad de aceite de pescado, del cual al menos el 70% son estas dos moléculas, entonces estamos asegurando que una mínima proporción de esos otros aceites no son aceite de pescado purificado o tipo omega 3. Entonces, este es un producto que en México al menos no tenía comparación o no tiene comparación en estas concentraciones y en esta purificación y es un omega 3 de tipo reesterificado y eso va a hacer una gran diferencia en la absorción y el beneficio que le va a dar a nuestro paciente. Esto se ha comparado con otros productos en el mercado que, bueno, también ofrecen 2.000 miligramos de aceite de pescado, pero sin embargo hasta 1.400 miligramos de este aceite es de otro tipo de aceites, no es aceite de pescado y ahí es cuando vienen los problemas o contrarrestan a la salud del paciente más que ayudar. Entonces, cuando nosotros estamos en la residencia y nos llega un paciente probablemente con un ojo seco evaporativo o algo, siempre alguien nos dijo, déjale omega 3. Pero, ¿qué omega 3 le dejamos? ¿Qué tipo de pacientes realmente se van a beneficiar con esto? Y bueno, yo creo que a todos ha llegado alguien en la consulta que se ve de esta manera. Tez blanca, paciente joven, con esta hiperemia difusa en la cara. Y entonces si nosotros empezamos a ver este paciente de manera integral y no solamente a los ojos, pues vamos a poder ver que muchos pacientes de este problema o disfunción de glándulas de meibomio se asocian a rosácea. Entonces, la rosácea es un padecimiento que no es que el oftalmólogo no sepa identificar o tratar o diagnosticar, pero sí lo pasamos por alto muchas veces y realmente son casos que necesitan un manejo integral y que se van a ver beneficiados por el manejo con el oftalmólogo y con el dermatólogo. Entonces, estos casos de rosácea, pues los vemos en pacientes con tez clara, casi siempre entre 20 y 50 años de edad, mucho más frecuente en mujeres. Y bueno, esta enfermedad se ha identificado como un proceso o una enfermedad multifactorial. Entonces, se han identificado 3 factores esenciales en los que se basa la patología o la fisiopatología de esto, en el que el sistema inmunológico es el primer afectado o alterado. Entonces, en estos pacientes hay una inflamación, un estado inflamatorio crónico en el que hay muchísimas especies reactivas de oxígeno, que ustedes saben que son oxidantes para el sistema, y hay una gran liberación de interleucinas, factor de necrosis tumoral, calicreínas, proteasas, que al final son sustancias proinflamatorias y están haciendo en ese paciente, tanto en la piel como en los ojos, un estado inflamatorio crónico. Esa hiperemia y esa respuesta vascular que tienen estos pacientes se ve dado a un factor o una respuesta neurovascular alterada, que eso quiere decir que estos pacientes, ante diferentes estímulos que vamos a mencionar, tienen un aumento de la liberación de factor de crecimiento endotelial y la expresión de sus receptores y por tanto tienen la predisposición de crear telangiectasias, hiperemia transitoria o permanente según la severidad del caso. Y bueno, los factores ambientales que juegan un gran papel en el desarrollo de estos casos
y el factor genético. Entonces, si nosotros tenemos a un paciente con un familiar con rosácea, tiene 50% de probabilidades de también desarrollarla. Entonces, ante cualquier estímulo, este paciente va a desarrollar toda la cascada proinflamatoria, aumento de reclutamiento de células proinflamatorias, liberación de sus metabolitos, y así entonces este paciente pues está en un estado de oxidación constante. Entonces, existe una gran cantidad de síntomas y signos que nosotros podemos identificar en nuestros pacientes. Muchas veces los pacientes ya se sienten cómodos con cubrebocas en la consulta, y si nosotros no les pedimos que se lo quiten, aunque sea para ver la fase de ese paciente, si buscamos dolor, hiperemia, enrojecimiento, inflamación extendida, entonces no estamos viendo al paciente de manera integral. Los síntomas oculares se consideran síntomas secundarios, sin embargo, por la severidad que se ha identificado en la rosácea ocular, ya esta se clasificó como una entidad completamente diferente. Entonces, esa requiere un manejo específico y un diagnóstico específico. Estos pacientes pues, van a tener diferentes signos y síntomas. En la mayoría, los signos y síntomas no van a depender de la severidad del problema cutáneo, entonces nosotros podemos ver nulos problemas o síntomas cutáneos y tener un paciente con una rosácea ocular severa. Entonces, el 58% de los pacientes con rosácea van a tener rosácea ocular, aunque la rosácea ocular a nivel mundial no es muy frecuente. En un paciente que venga con esos antecedentes, casi siempre la vamos a encontrar. Entonces, ustedes y todos saben, probablemente identifiquen a este ácaro que vive en esos pacientes que tienen disfunción de glándulas, blefaritis anterior y posterior crónicas, que está haciendo una sobreinfestación o crecimiento en las pestañas, que es el Demodex, y existen dos tipos que se han identificado, Demodex folliculorum y Demodex brevis. Estos los podemos identificar y pueden ser tratados, pero también existen entre las teorías dos microorganismos que también se han asociado al problema de la rosácea. Entonces, el Helicobacter pylori es un microorganismo que ante esa alteración de la secreción de ácido promueve estados proinflamatorios de la piel, y el Staphylococcus epidermidis, al ser una bacteria de nuestra microbiota, tiene un sobrecrecimiento y va y afecta directamente a las glándulas de meibomio, ocasionando tapones y alteración en sus secreciones. Entonces, cuando nosotros tenemos a un paciente con rosácea, tenemos que identificar o pensar en cualquiera de estas otras entidades que pueden estar presentes. Entonces, vamos a tener ese paciente con hiperemia, dilatación de los plexos superficiales, hiperemia conjuntival, disfunción severa de glándulas. Estos pacientes con frecuencia cursan con orzuelos y constantes tratamientos que no dan resultados, pero ya nos preocupamos hasta que vemos el involucro corneal. Entonces, la rosácea es un padecimiento infradiagnosticado y maltratado en general. O sea, todos los cambios que hay de manera ocular los vamos a tener desde casos muy leves hasta severos, en los que se ha reportado escleroqueratitis, uveitis anterior, aunque no sea lo más frecuente que vemos, pero un paciente que llega con una rosácea de este tipo nos va a tomar mucho más tiempo de sacar adelante que un paciente que esté en un estado moderado. Entonces, debemos de nosotros considerar que un paciente que llega a la consulta, sí necesitamos no solamente un tratamiento tópico, sino que debemos de recorrer esta trayectoria con ese paciente para poder realmente mejorar la superficie ocular y evitar la mayor cantidad de secuelas que se tienen. Para iniciar los tratamientos tópicos, pues en agudo, recordemos que los esteroides van a ser de gran utilidad, esteroides de superficie sobre todo, no queremos abusar de ellos, así que siempre que se pueda debemos de intentar cambiar a nuestro paciente a ciclosporina, porque esta además va a inhibir la calcineurina de manera específica y va a mejorar la función de las células caliciformes, que por el estado proinflamatorio muchas veces se ven bastante afectadas en la rosácea. La citromicina, que además de tratar las conjuntivitis bacterianas, va a ayudar a mejorar la función de las glándulas de meibomio por sus mecanismos de acción, y recordar que estos pacientes siempre necesitan lubricantes, libres de conservadores, pero siempre deben de estar en un manejo de lubricación. De manera sistémica, pues todos saben que las tetraciclinas tienen una gran utilidad en el tratamiento. Varían en la actualidad según sus efectos adversos, la absorción, pero realmente todas han demostrado gran utilidad, y estas pues tienen varios mecanismos. Inhiben la liberación de metaloproteináceas, la catelicidina, y disminuyen ese sobrecrecimiento de bacterias y ácaros para disminuir la inflamación de los párpados. Entonces,
muy importante que nosotros recordemos que este paciente de rosácea puede pasar desde 1 a 3 semanas hasta 6 semanas, incluso se ha reportado que los pacientes pueden estar en tratamiento 3 meses, siempre y cuando se cuiden los efectos adversos de las tetraciclinas. Y bueno, las medidas generales, no olvidemos que requerimos el manejo del párpado. Cuando nosotros ignoramos a los párpados porque no estamos acostumbrados a verlos, pues el paciente no va a salir nunca. La rosácea necesita el manejo desde la pestaña hasta la superficie ocular, entonces el shampoo de árbol del té va a ser muy importante. La higiene de estos pacientes, por lo menos 2 veces al día durante 6 meses, va a tener gran impacto en la salud. Reconocer, hay que educar al paciente. El paciente con rosácea, si uno va y le pregunta rapidito, ¿cuando tomas te pones rojo? Siempre es sí. Entonces, si nosotros no sabemos decirle, bueno, además del alcohol, el café, las bebidas con cafeína te van a llegar a afectar, la exposición a la radiación ultravioleta si no te proteges, comidas picantes, condimentadas, todo eso va a hacer que nuestra paciente, además de que lo que nosotros nos estemos esforzando por dejarle, pues él nos ayude a mejorar con todas estas protecciones extras que van a tener. Respecto a la suplementación, pues hay poca información, creo, respecto a la rosácea por la cantidad de problema que es. Se ha intentado, además del tanto medicamento tópico, sistémico, local, terapias de luz, la suplementación ha sido algo de investigación. Y el único, y bueno, aquí les demuestro algunos de estos, pero vamos a mencionarlo un poco más adelante. En la actualidad el uso de omega 3 tiene una importancia porque relacionado al tipo de ojo seco y síntomas de la rosácea ocular es el único que ha demostrado verdaderos efectos en el uso de manera crónica. Entonces, estos pacientes necesitamos reducir la inflamación de la superficie ocular porque si nosotros no quitamos esa inflamación, realmente el ojo seco y la hiperemia nunca va a mejorar. Entonces, al mejorar nosotros la superficie, también tenemos que pensar en esa disfunción glandular que es crónica, es difícil de manejar. Entonces, la calidad del meibum y esa mejoría en la función de las glándulas de meibomio va a tener una gran importancia en cuánto vamos nosotros a quitar ese ojo rojo. Y este efecto antioxidante que va a tener, debemos de utilizar en nuestro paciente por lo menos 6 meses el omega 3 y de manera constante y a dosis adecuadas para que podamos obtener los beneficios en nuestro paciente. Entonces, este artículo, en el que es una revisión sistemática, este grupo en la India utilizaron el omega 3 durante 6 meses. Ellos concluyen que tienen una gran importancia en la mejoría de síntomas y la disfunción de glándulas de meibomio, así como mejorar la prueba de Schirmer y el tiempo de ruptura lagrimal. Entonces, eso va a beneficiar en síntomas y las molestias del paciente pues van a disminuir bastante. Y este estudio en el que evaluaron diferentes tipos de vitaminas, incluyendo vitamina K, vitamina D, zinc y vitamina y omega 3, pues ellos concluyen que todos se han utilizado, no existe suficiente evidencia para recomendar ninguna más que la vitamina A, que es un seborregulador y también ayuda a controlar los brotes de acné, y el omega 3, que realmente también concluye, igual que el otro estudio, el tiempo de ruptura lagrimal se ve bastante beneficiado, así como la prueba de Schirmer, que mejora bastante. Entonces, hasta el 60% de pacientes en este estudio tuvieron mejoría de la seroftalmia con el uso de omega 3 durante igual mínimo 6 meses. Entonces, en conclusión, el beneficio que se va a obtener es mejorar la calidad del meibum, que al final eso se ve beneficiado por el aumento de lípidos polares, que le da la estabilidad a esa capa, y vamos a mejorar la fluidez. Entonces, las obstrucciones van a ser menores y por tanto el tiempo de ruptura lagrimal se ve beneficiado. Así como esta función, que es la función es mucho más natural y el meibum mucho más fluido, entonces vamos a mejorar también ese estado inflamatorio de la superficie ocular. Entonces, pues Usagel nos ofrece este gran producto. En este momento la recomendación para el hombre son tomar 4 cápsulas al día divididas y en la mujer son 3. Como mínimo, nosotros en cualquier tipo de paciente, sea rosácea, fuera de la rosácea, podemos indicarlo por un mínimo de 3 meses para obtener el beneficio. En la rosácea, mínimo 6 meses. Y bueno, pensar que el consumo de este producto va a aumentar nuestro efecto antioxidante y antiinflamatorio de manera sistémica para el ojo seco y para muchísimas otras enfermedades. Y entonces la recomendación es mantenerlo el tiempo que ustedes deseen ver el efecto. Si nosotros decimos, bueno, en 3 meses yo ya no necesito este suplemento,
se puede suspender, pero no vamos a seguir viendo los beneficios si dejamos de consumirlo. Y eso es algo importante para educar a nuestro paciente, porque creen que por haberlo tomado 3 meses hacen un tipo de depósito y entonces ya las cosas funcionan de manera mágica. Y bueno, hay que recordar que pues el paciente oftalmológico respecto a la rosácea necesita ese manejo multifactorial, necesitamos al dermatólogo, hay que reconocer los signos y síntomas de rosácea para no tratarlo como un tipo de ojo seco evaporativo únicamente, sino de manera integral, y hay que recomendar las dosis adecuadas de omega 3 para que estos pacientes tengan el beneficio que buscamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Toda su plática muy interesante. La verdad es que todos estamos todos los días actualizándonos y este tema siempre se presenta en todos los congresos y nos interesa porque realmente tiene siempre repercusión a nivel ocular, palpebral, que implica en la calidad visual y no tenemos que desatender tantos detalles que empiezan desde nuestra buena nutrición y nuestra buena suplementación. Si alguien tiene alguna pregunta para la doctora Claudia, es el momento de hacerla. Si no tienen preguntas, un aplauso para la doctora, por favor. A mí me complace poder, en nombre del colegio, dar las gracias a nuestros brillantes profesores del día de hoy, que engalanan mucho en extremo esta sesión, esta reunión del colegio. Yo le agradezco enormemente, doctor Ibáñez, que siga enseñándonos como desde el primer día que lo conocí y lo que le falta, ¿verdad? O sea, me encanta su manera de hacernos fácil la enseñanza de cosas que usted dice que son muy sencillas, pero en realidad tienen toda una ciencia detrás y de verdad que le agradecemos todos. Aquí tenemos un pequeño reconocimiento y un pequeño detalle del colegio para usted. El Colegio de Oftalmólogos de Jalisco agradece al doctor Miguel Ángel Ibáñez Hernández por su destacada participación como ponente de la sesión mensual con el tema Entendiendo las aberraciones. También para la doctora Claudia, por favor. Y también por su excelente participación como coordinador, el doctor Juan Manuel Sobrado. Muchas gracias. Gracias. Ay, la luz esa, aquí tienes. Muchas gracias, Juan Manuel. Muy amable. Bueno, ahora tenemos el reconocimiento para nuestros patrocinadores. No está con nosotros el señor doctor Gustavo Herrera, pero en su representación vamos a entregar su reconocimiento. No, al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí está la carpeta. Y bueno, esta es una foto del recuerdo de algún grupo de participantes que seguimos pues con el recuerdo de una experiencia muy bonita de haber hecho la tesis con el doctor Ibáñez. Aquí un recuerdo de un congreso en Monterrey. Y bueno, así para un poquito empaparlos de las cosas que han sucedido en el colegio en este mes pasado, pues ya lo vieron todos, la credencialización. Yo les agradezco a todos los que han apoyado y aprobado esta moción de la credencialización. Es simple y llanamente para tener una buena base de datos, la cual de hecho ya se compartió a la sociedad mexicana en 3 rubros: los activos, los inactivos y los eméritos. Ellos ya lo que nos solicitaron desde el mes de diciembre ya lo tienen completos nuestros archivos.
El 100% de los activos ya tienen su credencial entregada el día de hoy con un código QR que facilita la introducción o el registro a las sesiones mes con mes, y también automáticamente se realizan el conteo pues, de quién asiste a las sesiones, posteriormente para informarles a fin de año el porcentaje de asistencia. Del grupo de socios eméritos, el 50% ya tienen sus credenciales, que son los que usualmente asisten a las sesiones, y de los inactivos no hemos enviado credenciales hasta que se cumpla pues, el requisito de la anualidad. Pero será indispensable la credencial para el acceso a las sesiones. De hecho, eso es a partir del día de hoy. Agradezco su comprensión para que todos estemos regularizados. De lo que les comentamos a propósito del remozamiento del inmueble del colegio, vean aquí las condiciones en las que estaba la impermeabilización, y ya de hecho muchas áreas del colegio muy húmedas, y bueno, ya están trabajando y ese es el material que se compró. Y también ya tenemos el inicio de la valoración de los ingenieros civiles para cuestión del peritaje que teníamos pendiente por las excavaciones de nuestros vecinos. Y también están haciendo la planeación de la remodelación del área de asamblea. Próximamente les daremos más adelantos en el mes de abril. Esto es un adelanto de la tesorería, la cual pues ha habido ingresos realmente, todos muy aplicados con sus anualidades, y más de 150 socios ya se han actualizado con sus pagos. De los egresos hubo en relación a los gastos por el peritaje y la compra de material, en términos muy generales. Esto ya lo sabemos, el pago de la membresía ya queda a partir de este mes en 2,500 con la cuota de AMJ. Utilizamos este formulario, la mayoría, para tener nuestros datos completos. Si nos falta alguno de ellos, pues no podremos comunicarnos y no podemos actualizarlo para alguna situación que se pudiera presentar ante la sociedad mexicana o ante alguna otra institución. El informe que les digo de los socios activos, inactivos y eméritos fue enviado el 21 de febrero a la sociedad. Asistimos el doctor Mario García y su servidora a la entrega de esta constancia de actualización, lo cual nos reconoce ya como un colegio, tal y como lo solicita la sociedad mexicana. Eso pues recientemente, la semana pasada. Y bueno, aquí nuevamente les muestro el programa de todo el año, en el que ya completamos la primera cuarta parte, y en abril comienza pues una segunda sección. La próxima semana está ya activa, publicándose ya el flyer y la publicidad para la campaña en la AMJ para la detección oportuna de glaucoma, en la semana del glaucoma, en donde apoyará la industria y también la AMJ con sus instalaciones. Pfizer, el laboratorio Pfizer, informa que tiene para el gremio médico vacunación en ese mismo sitio, especialmente al respecto del neumococo, y es totalmente gratuito. Los invitamos a nuestra próxima sesión en este mismo lugar y a la misma hora, con un excelente ponente, como lo es, y ya lo conocen, el doctor Salvador Chávez de la Paz, con el tema complicaciones en pupiloplastía. La doctora Anita Ponce organiza el curso bienal de egresados de oftalmología, que ya está próximo a celebrarse, pues allá nos saludamos todos, están todos cordialmente invitados. El curso se acerca también al del colegio, también váyanse preparando.
Y les informo, la contadora Sara Quevedo Maldonado anunció su renuncia el lunes pasado en forma voluntaria. La recibimos el 3 de marzo, finaliza sus actividades el 14 de marzo. Agradecemos todo el apoyo que nos brindó durante 3 años al colegio. Le deseamos mucho éxito en su nueva oportunidad de trabajo. Y bueno, seguimos con la rifa y si hay algún comentario, es bienvenido en este momento o nos lo pueden enviar a través del correo del colegio. Necesito una mano santa, doctora, ¿nos ayuda? Entiendo por revisar los libros que no hubo quien se anotara en el libro de socios. Necesito la asistencia completa de todos los socios en el libro de actas por cuestiones obligatorias de la sesión. Por favor, necesito que se anoten porque son solo 31 los que se anotaron en el libro y también 31 los que hasta ahorita participarían en la rifa. Los dejo con la doctora Anita Ponce, que les tiene un mensaje. Muchas gracias, doctora. Felicidades, Fer. Bueno, ya la doctora Arce nos comentaba con motivo de la Semana Mundial de Glaucoma que tiene por objetivo hacer diagnósticos tempranos y evitar una ceguera pues que es irreversible pero completamente prevenible si la detectamos a tiempo. Se lleva a cabo esta campaña, entonces vamos a compartirlo en el grupo, hay varias sedes y ustedes pueden participar. ¿Me puedes pasar la siguiente, Odín, por favor? Pero justo en la Asociación de Médicos de Jalisco, precisamente el Día Mundial de Glaucoma, que es el miércoles 12 de marzo, ese día vamos a tener la campaña de detección en la Asociación de Médicos de Jalisco y esa es la única sede en la que vamos a adquirir un punto curricular de servicio social. Nosotros como profesionistas, miembros de un colegio afiliado a la Secretaría de Educación Pública, requerimos presentar ciertas horas de servicio social al año y cuando participamos en campañas podemos adquirir ese puntaje. Entonces, solo los que acudan a la MJ van a recibir el reconocimiento con valor curricular. Entonces, es miércoles 12 de 9 a 1 p.m. Vamos a compartirles ahorita los números del colegio para que puedan llamar y decirnos en los horarios en los que pudieran estar, para que no es necesario que estén toda la mañana, pudieran acudir 1 o 2 horas, pero para que nos repartamos ese día para participar en la campaña. No sé si tengan alguna pregunta. Y bueno, ya nos decía la doctora, estamos a 3 semanas de nuestro Bienal de Egresados, entonces espero que ya estén todos inscritos. El módulo de glaucoma está muy bueno, pero están todos. La doctora Gabriela Tomasini, que nos va a ayudar a coordinar el módulo de superficie, el doctor Daniel Valencia el módulo de uveitis, vamos a tener un módulo de segmento coordinado por el doctor Ibáñez y el módulo de ultrasonografía por la doctora Estefanía. Bueno, aquí ahí se ve muy chiquito, ¿será que lo podemos hacer más grande? Solo en donde aparece a lo mejor el número de teléfono, justo lo que ya les decía ahorita. El domicilio de la Asociación de Médicos de Jalisco es ese, Sierra Nevada 910, en la colonia Independencia Oriente, está a un lado de la escuela, a un lado del CUCS, y el número para contactar al colegio es aquel, 33 36 18 06 20. Y se les va a hacer llegar el flyer para que ustedes puedan participar también de esta campaña. Muchas gracias. Gracias, Anita. Y bueno, yo les agradezco mucho su asistencia.